Bueno, empezamos por el 41. Vamos en orden. Vamos a leer el problema. Bueno, el 41 dice, se examinan folletos de ofertas públicas de venta de acciones. En una muestra aleatoria de 70 folletos en los que se revelan las predicciones sobre las ventas, el cociente medio es de 3,97, que es la media, y el desvío típico es de 6,14. Entonces tenemos la primer muestra, la primer media muestral y el primer desvío muestral. Después en otra muestra, otra población, eh, es una muestra de 51, una media muestral de 2,86 y un desvío típico de 4,29. Bueno, ahí tienen los datos de las dos poblaciones. Contrastar con un nivel de significación del 10%, ahí tenemos un 0,1 de nivel de significación, la hipótesis nula de que las medias poblacionales de los cocientes, de los que no revelan las predicciones sobre las ventas y los de las que sí las revelan, son iguales frente a la hipótesis alternativa bilateral. Bueno, acá dice que las nulas son iguales. Entonces, si las nulas son iguales, la alternativa van a ser distintas. Y la hipótesis, o sea, el gráfico va a ser bilateral. ¿Qué duda había con esto, Lara? Porque lo dice bien ahí específico que son iguales las hipótesis nulas. ¿Cuál era la duda? Sí, no me daba cuenta bien cómo era plantear la hipótesis. O sea, mayormente, para que las hipótesis sean igual o desigual, eh, tiene que decir, por ejemplo, existen diferencias. Esa es una parte que siempre dice, si existen diferencias, es porque la hipótesis nula es igual y la alternativa es desigual. Eh, y la otra es que te lo diga al pie de la letra, como te dice acá, que dice que la hipótesis nula quiere decir que los cocientes medios, o sea, las medias, son iguales. Entonces quiere decir que es una... Y después te dice que es bilateral. Entonces te vuelve a afirmar que la hipótesis nula es igual y la alternativa es distinta, es desigual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué tiene que decir? Sí, ¿Quedó claro ahí? sí. Bien. Y bueno, después del ejercicio saben que cuando tengo dos poblaciones y está hablando de las medias, primero hay que probar si son iguales o no las varianzas poblacionales, ¿no? Tengo que hacer una prueba de hipótesis para eso. Tengo que calcular los grados de libertad de cada población. Calculo F, que es la división de las varianzas muestrales. Hago el dibujo, encuentro los puntos críticos en, ¿cómo se llama? En la tabla de F-Snedecor, ¿sí? Teniendo en cuenta el nivel de significación. Bueno, y en este caso me dio que se rechaza la hipótesis nula, entonces quiere decir que son distintas las varianzas poblacionales. Y como son distintas, se utilizan estas dos fórmulas. Cuando son distintas se utilizan este par de fórmulas y cuando son iguales se utiliza otro par de fórmulas. Bueno, acá yo les había dicho que la fórmula de B, hay dos fórmulas para calcular B. Una es esta que está acá en pantalla y la otra es la que da el profe mayormente, que es sin este menos 2 que está acá a la derecha, y abajo de todo es n-1 y n-1. Es una fórmula equivalente a esta. Bueno, el logrado de libertad que es B siempre desaproximado a un valor entero, en este caso da 121. Saco T de Student, hago la campana de Gauss que es bilateral, como decía al principio, me va a dar que no rechaza la hipótesis nula y ahí contesto la problemática del problema, que es la acción derivada. Bueno, esto sería el 41. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Bien. Entonces el otro era el 42. Tenía el mismo problema con el tema de las hipótesis. Vamos a ver. Bueno, este sí era un poco más confuso el 42. Este dice, una muestra aleatoria de 1556 personas del país A, debe responder a la siguiente afirmación. Bueno, ya tengo la muestra de la primera población. El aumento del comercio mundial puede aumentar nuestra prosperidad per cápita. El 38,4% de los miembros de esta muestra está de acuerdo con esta afirmación. ¿Sí? Ese 38,4 es un porcentaje, es una probabilidad, es una proporción. Entonces esa sería la proporción muestral. Ahora, cuando se presenta la misma afirmación a una muestra aleatoria de 1108 personas del país B, acá ya tengo la muestra de la segunda población, el 52% está de acuerdo. Este 52% sería la proporción de esta población. Contrastar con un nivel de significación del 5%, este va a ser un 0,05 de nivel de significación, la hipótesis nula de que las proporciones poblacionales, o sea, pi, que están de acuerdo con esta afirmación son las mismas en los dos países. ¿Sí? Entonces la hipótesis nula es que sean las mismas, o sea que pi sub 1 sea igual a pi sub 2. ¿Sí? O sea que las proporciones poblacionales sean iguales. Y la alternativa dice que la proporción que está de acuerdo es mayor en el país B. O sea que pi sub 2, o sea el pi de la segunda población, va a ser mayor que la de pi sub 1, que es la población A. ¿Sí? Entonces, tenemos como acá una contradicción, podríamos decir. Yo acá planteé las hipótesis, planteé la alternativa como que la proporción poblacional de la segunda población es mayor que la de la primera población. Entonces acá lo escribí al revés para mantener un orden. Puse que la primera es menor que la segunda. ¿Sí? O sea que la población A es menor que la población B. Y la hipótesis nula te decía que eran iguales. ¿Sí? En realidad tendría que ser mayor o igual, ¿sí? Como dice la teoría, por ser el contrario a la hipótesis alternativa. Pero acá dice que son iguales. Basta con que sean iguales. No hace falta poner mayor. No hay que poner mayor o igual en realidad. Acá lo puse con línea punteada, mayor o igual, como que entre comillas vendría a ser eso. Pero ya el problema dice que mayor no va a ser. O va a ser igual o va a ser menor. ¿Sí? Entonces yo puedo tener en las hipótesis un igual y un menor si es que el problema me lo dice. Me lo dice así puntual como me lo dice este, me lo detalla de esa manera. Entonces, una hipótesis va a ser igual y la otra va a ser menor. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se plantea la hipótesis ahí? Lara, Sí, profe. que tenías la duda, ¿ahí quedó claro o sigue la duda? No sé qué. Sí, o sea, lo que pasa es que el problema lo dice claro, pero es como que va en contra de la teoría, por eso era mi duda. Claro, va en contra de la teoría que es lo que decía recién, que como es menor o mayor, ¿no? La alternativa, la hipótesis nula tendría que ser mayor igual o menor igual. Pero en este caso, como te especifica que es igual, lo pones como lo dice ahí. ¿Sí? En este caso sí puede variar, porque te lo especifica bien el problema. Además, la hipótesis nula puede ser mayor o igual. ¿Sí? O son las dos juntas o puede ser una sola. En este caso es solamente igual, porque ya te lo especifica el problema. Si no te lo especificara, nosotros directamente ponemos mayor o igual. Pero en este caso te lo especifica, entonces lo pones como igual. ¿Sí? Es Ok. correcto, es correcto. O sea, si el problema del parcial dice que son iguales, le pones igual. Está correcto, no te van a poner mal. ¿Sí? Bien. Y bueno, acá están los datos de las dos poblaciones, cada muestra y cada proporción muestral, y está el nivel de significación. Bueno, aclaro, porque me lo preguntaron por mail, cuando yo tengo proporciones, dos poblaciones con proporciones, no se analiza si son iguales o no las varianzas. ¿Sí? Eso solamente cuando estoy analizando las medias. Pero acá estamos analizando las proporciones. Entonces en las proporciones directamente calculamos P, ¿sí? Y calculamos Z. No hay que hacer ninguna otra cuenta más que estas dos.
Para calcular P hay dos fórmulas. Una es esta, que es P1 por N1 más P2 por N2 sobre N1 más N2, porque justamente tengo estos dos datos. Y después hay otra, que es R1 más R2 sobre N1 más N2. ¿Sí? Si yo voy a tener como dato R, ¿sí? Utilizo la otra fórmula. ¿Sí? Pero acá como tengo datos P y N, utilizo esta, para que sea más fácil, directo y sencillo. Tengo dos fórmulas distintas. Igual si tengo R y N, puedo calcular P haciendo R dividido N y vuelvo a utilizar esta fórmula. Eso como ustedes quieran, pero ahí harían más fácil de lo que ya son. Bueno, entonces primero calculo P, me da este valor, voy al estadístico, al estadígrafo, Z, reemplazo el valor de P y el valor de la muestra, y ahí me da Z. Como la hipótesis alternativa, en realidad me refiere a que sea una unilateral izquierda, ¿sí? Busco el punto crítico, ubico el estadígrafo y me da que rechaza la hipótesis nula. Entonces, como la rechaza, bueno, ahí leo el problema y lo contesto con la acción derivada. En este dice que se puede afirmar que la proporción que está de acuerdo es mayor en el país. ¿Sí? Como es verdadero la hipótesis alternativa, quiere decir que en el país B es mayor que en el país A, o que en el país A es menor que en el país B, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, así sería un ejercicio de dos poblaciones con proporción. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro? Sí, se entendió. Sí, sí, profe. Profe, ¿puede bajar un segundo para ver el gráfico de vuelta? Sí, ahí está. Sí, está. ¿Se entiende el gráfico o hay alguna duda ahí? Sí, ya está, ya está. Bien. Bueno, y el otro que habían preguntado es el 43. Vamos a ir en orden. Vamos a ver. Bueno, el 43 era calcular el valor de P, nada más. Dice, se sabe que el verdadero tiempo promedio para el alivio inicial del dolor con el analgésico A es de 10 minutos. Un laboratorio competidor del fabricante de A desea lanzar al mercado un producto similar, pero solo lo hará si el tiempo promedio de alivio inicial es inferior al de su competidor. Asumiendo que el valor P calculado fue de 0,0384, tomar la decisión estadística cuando. Entonces yo ya tengo el valor de P y tengo dos situaciones con distintos niveles de significación. Entonces, según cada nivel de significación y teniendo el valor de P, yo puedo determinar si la hipótesis se rechaza o no. ¿Sí? Pero bueno, ustedes tienen que primero plantear la hipótesis, que acá dice que el tiempo promedio de alivio inicial es inferior al de su competidor. Y si pasa eso, se lanza al mercado el nuevo producto. Entonces, acá pasa algo parecido. La hipótesis alternativa es que la media sea inferior a 10, y sea menor a 10. ¿Sí? Y la nula sería que sea igual. Fíjense, dice, se sabe que el verdadero tiempo promedio para el alivio inicial es de 10 minutos para el analgésico A. Ahora, un laboratorio competidor del fabricante de A desea lanzar un nuevo producto similar, pero solo lo hará si el tiempo promedio es inferior. ¿Sí? Entonces, si el tiempo promedio es inferior a 10 minutos, lo va a hacer. ¿Sí? Si es mayor igual o igual, no lo va a hacer. Entonces, el valor de P es este que tengo como dato, y el A me dice que el nivel de significación es 0,05. Si el nivel de significación es mayor que el valor de P, por la teoría, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces rechazo la hipótesis nula
y entonces es verdadero la alternativa, la media va a ser menor que 10, entonces el producto similar va a ser lanzado, lo que tiene menor de 10 minutos. Ahora, en el segundo caso, cuando el nivel de significación es 0,01, ya es menor al valor de P. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, si no se rechaza, va a ser verdadera la hipótesis nula, entonces ese producto similar no se va a lanzar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, Luciano. Bien. ¿Los demás? ¿Entendió? ¿Está claro? O sea, el valor de P es otra manera Sí. de hacer un ejercicio, ¿sí? No solamente con el estadígrafo, sino que también se puede hacer con el valor de P. Bien. Después me habían preguntado el 46. Estamos acá. Bueno, acá dice, el director de producción de cierta empresa metalúrgica quiere evaluar un nuevo método para producir un cierto tipo de ventanas de doble vidriado. El proceso actual tiene una media de 80 por hora, con un desvío típico de 8 unidades. ¿Sí? Entonces, el proceso actual tiene una media de 80. Y no está hablando de la muestra, ¿sí? Acá, porque en ningún momento me planteó la muestra. Está hablando de la población. Entonces yo tengo que la media poblacional va a ser 80 y el desvío típico poblacional, que lo dice acá entre paréntesis, va a ser 8. O sea, ambos datos es de la población, ¿sí? De este proceso actual. Ahora, la decisión de implementar el nuevo método, ¿sí? Depende de que existan pruebas contundentes de un mayor de nivel de producción en relación al actual. ¿Sí? O sea, que si yo produzco más de 80 unidades, que es la media, ¿sí? Ahí se va a lanzar el nuevo método. Si no, no. Entonces yo tengo que plantear, como acá dice, que las pruebas tienen que ser mayor nivel, tengo que plantear que la media tiene que ser mayor a 80. Entonces un nivel la hipótesis alternativa es que la media sea mayor a 80. Y la nula es que sea menor o igual a 80. ¿Sí? Después sí, dice que se elige una muestra aleatoria de n igual a 25 de producción con el método nuevo. Con el método nuevo se eligió una muestra aleatoria de 25, que arroja una media de 83, entonces sería una media muestral, manteniendo el desvío estándar poblacional, o sea, tiene un desvío estándar de 8. ¿Sí? Entonces acá son los datos muestrales y poblacionales del nuevo método y de la muestra. ¿Sí? Entonces dice, probar al 5%, que es el nivel de significación, si existe evidencia muestral suficiente para avalar el cambio de método. Después hay que calcular el valor de P. Entonces el problema dice que la media poblacional es 80, el desvío poblacional es 8, la muestra del nuevo método es 25, la media muestral de ese nuevo método es 83 y el nivel de significación es 0,05. Yo planteo las hipótesis, la media poblacional tiene que ser mayor a 80, si pasa eso, va a salir el nuevo método. Si pasa la hipótesis nula, no va a salir ese nuevo método, va a quedar el actual. Entonces yo planteo el estadígrafo Z y tengo todos los datos. Lo calculo y me da esto. Tengo la campana de Gauss, que va a ser unilateral a la derecha, ¿sí? Por la hipótesis alternativa. Busco el punto crítico, ubico el estadígrafo y me da que se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces es verdadera la alternativa. Entonces, como es verdadera la alternativa, quiere decir que se va a implementar ese nuevo método. Y que se puede afirmar que existe evidencia muestral suficiente para avalar el cambio de método. ¿Sí? Bueno, y después calculo el valor de P. Yo tengo que Z aproximadamente es 1,88, como nos dio el estadígrafo.
calculo la frecuencia de 1,88 en la tabla, que es este de acá, y como es unilateral a derecha, el valor de P se calcula como 1 menos esa frecuencia. Y ahí me da el valor de P. Y como el valor de P es menor al nivel de significación, que era de 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Coincide con la decisión estadística que hice con el estadígrafo. ¿Sí? Entonces, como coincide, recontra verifica que lo que hice está bien. ¿Sí? La pregunta es, porque esto me lo habían preguntado por las hipótesis. ¿Se entendió la hipótesis? ¿O si una duda, quieren preguntar algo? No, ya entendí. Gracias. Bien, perfecto. La idea acá no es confundir que son dos poblaciones, ¿sí? Porque primero en principal, porque no me está dando los datos muestrales del método actual. Me está dando del método nuevo, pero del actual no. Entonces no tengo datos para tener dos poblaciones. Eso primero. Y segundo, que en el problema dice que para cambiar de método, la media tiene que superar, la producción tiene que superar a la que ya está. O sea, la media tiene que ser mayor a 80. Entonces ahí ya estoy comparando la media con el valor 80 que tiene que ser superado o no. No estoy comparando dos poblaciones. ¿Sí? Entonces estoy analizando otra cosa. Entonces es una población sola en donde tengo que ver si la muestra es mayor a 80 o no para ver si cambio el método o no. Esa es la idea del problema. ¿Sí? ¿Entendió el problema, chicos? ¿Alguna duda? No, por mí no. Sí, se entendió, profe. Bien. Y el 47, que era el otro que me habían preguntado, dice, el director de una empresa que envasa cereales supone que el peso medio de las cajas es menor de lo que éstas indican. Se asume que el máximo peso promedio debe ser de 16,1 onzas por caja. Se fija un nivel de significación en 5%, extrayendo una muestra aleatoria de 25 cajas, que arroja una media de 16 onzas y se considera un desvío típico poblacional de 0,4 onzas. Probar la veracidad o falsedad de la suposición del director de la empresa. Bueno, este es igual al otro. ¿Sí? Acá dice que el director de una empresa que en bases ideales supone que el peso medio de las cajas es menor que lo que estos indican. Entonces hay que ver si esto es verdad o no, porque lo supone. Entonces hay que ver si el peso medio es menor a lo que indica. Y acá indica que el peso promedio debe ser de 16,1. Entonces yo tengo que probar si es menor a 16,1 o no. Entonces, dice que la media, la hipótesis alternativa, va a ser que la media sea menor a 16,1, que es lo que supone el director. Entonces la nula va a ser mayor o igual. ¿Sí? Entonces, bueno, si la hipótesis alternativa es verdadera, entonces el director tiene razón, entonces va a ser verdadero. Ahora, si la hipótesis nula es verdadera, entonces el director no tiene razón. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo que el nivel de significación es 0,05, la muestra es 25, la media muestral es 16 y el desvío poblacional es 0,4. Tengo el estadígrafo de Z, tengo todos los datos, lo calculo. Este va a ser unilateral izquierda, la campana. Pongo el punto crítico, pongo el nivel de significación, ubico el estadígrafo y me queda por fuera de la zona de rechazo. Entonces no rechazo, quiere decir que es verdadera la nula, entonces quiere decir que el director no tiene razón. Entonces acá dice que se puede afirmar que la suposición del director de la empresa es falsa, ¿sí? Porque da mayor al peso promedio, no menor. Y después, bueno, te dice calcular el valor de P. Yo tengo que Z es menos 1,25, que es lo que me dio en el estadígrafo. Busco la frecuencia de ese valor de Z, la acumulada. Y el valor de P es igual a esa acumulada, como es unilateral izquierda. Entonces, P va a valer eso, y como es mayor
al nivel de significación, que era 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula, que coincide con la decisión estadística, entonces quiere decir que está bien. ¿Sí? Esa sería la idea. Acuérdense que el valor de P, cuando es unilateral, se mantiene el signo que tiene, se mantiene el signo de Z que tiene. Ahora, cuando era bilateral, se le hacía el módulo del valor de Z. ¿Sí? Entonces se iba a calcular la acumulada de este valor, pero positivo. Pero como es unilateral, se calcula la acumulada de este valor negativo, del signo que tiene. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió este ejercicio? ¿Alguna duda? Sí, gracias. Bien. Bueno, ya contesté las preguntas que me hicieron. ¿Alguna otra pregunta con otro ejercicio? ¿Algo que quieran ver, que quieran preguntar? Nada, chicos. ¿Ya hicieron todo? ¿Están al día? Sí, yo por lo menos estoy al día con esos dos. Bien. ¿Los de G cuadrado lo pudieron entender ayer con el profe? Sí, eso sí, profe. Son fáciles, lo único que son largos. Pero igual dijo que si lo tomaban en un examen no teníamos que hacer todo el cuadro. Sí, les va a pasar algo parecido o peor en la unidad 4, en donde son ejercicios muy largos, muy tediosos, armar también cuadros. Entonces, en el parcial obviamente les da varios datos para no tener que hacer todo el cuadro. Así que sí, seguramente les va a dar algunas ventajas en ese sentido, porque no disponemos de tanto tiempo en el parcial como para que hagan todo ese ejercicio. Imagínense que les toque uno completo de G cuadrado, uno de dos poblaciones que es re largo, y un par de cosas más, tiene que ser un parcial de 4 horas. Así que sí, se les va a facilitar un poco esas cosas. Bueno, entonces G cuadrado está claro, dos poblaciones vimos recién, con media y con proporción. Eh, Vimos las hipótesis, los distintos gráficos, valor de P. Después, bueno, la vez pasada habíamos visto con una población, habíamos visto tamaño mínimo de muestra, algún intervalo de confianza, ¿sí? Después en la guía se dio algún ejercicio que no coincide con el resultado por pocas décimas o no, puede pasar, ¿sí? Fíjense que el de G cuadrado, por ejemplo, los tres ejercicios que hay, las tres respuestas están mal, así que eso ya se les habrá aclarado el profe. Y después hay algunos ejercicios, por ejemplo, de intervalo de confianza, que varían algunas décimas o algo, pero no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Entonces puede pasar. Eh, Yo bueno, tengo una pregunta en general. sí, decime. De lo que vamos viendo hasta ahora del segundo parcial, en lo único que tenemos que prestar atención si la población es normal o no, y el tamaño de la muestra, digamos, es para el nivel de significación. El primer tema, ¿cómo se llamaba? El nivel de confianza. Intervalos. El nivel de confianza. Sí, en el nivel de confianza hay varias cosas para tener en cuenta. Ustedes hicieron un resumen de las 10 fórmulas que hay, creo que son 10. Por ejemplo, esto. No, pero yo creo que en todos los demás temas no importa si la población es normal o no. No, tiene que ver un poco con la hipótesis. Con las hipótesis tenía que ver un poco, que lo hablamos un día, eh, cuando tenía una población para las medias, ¿sí? Acuérdense que yo hay casos en donde podía usar Z y T de student, ¿sí? Porque si N era no normal y era mayor a 30, podía usar Z por más que no tenga la varianza conocida. Entonces, habían algunas excepciones en donde sí tenía que ver que era normal o no normal, pero sí, en realidad en donde más importa es acá, en intervalo de confianza. ¿Sí?
Ahora lo miramos. En intervalo de confianza son estas 10 fórmulas. Sería bueno que se hagan un resumen. Eh, por ejemplo, en las primeras dos, o en las primeras cuatro, vamos a ver así, fíjense que las cuatro son poblaciones normales. Después tienen de que sea finita o infinita, ¿sí? Si es infinita es porque no se conoce la población, y si es finita es porque sí se conoce la población. Y se le agrega este factor de corrección, que es la raíz con lo que está dentro, con la división que está dentro. Y las dos primeras necesita tener la varianza poblacional conocida. En cambio las dos, la 3 y la 4, son varianzas desconocidas. ¿Sí? Cuando tengo la varianza desconocida y la población es normal, utilizo T de Student. Ahora, cuando la varianza es conocida y la población es normal, uso Z. Pero también puedo usar Z cuando es no normal y n mayor a 30. ¿Sí? Puede también ocurrir eso. Después tengo otras fórmulas, ¿sí? La 5 y la 6, por ejemplo, en donde ya no son normales las poblaciones, n es mayor a 30, pero las varianzas son desconocidas. Entonces acá también utilizo Z, ¿sí? Porque por más que sean desconocidas, al ser n mayor a 30, yo puedo usar Z, ¿sí? Esto es lo que me habilita a poder usar Z, que n sea mayor a 30, por más que las varianzas poblacionales sean desconocidas. Ahora, si la población es no normal, la varianza es conocida, pero n es menor a 30, ¿sí? Ahora tengo esta particularidad, que n es menor a 30, entonces ahora utilizo k, que k se calcula haciendo 1 menos e. Esta e es el complemento del nivel de confianza, ¿sí? Entonces ahí lo puedo calcular. Entonces, estos últimos cuatro se calculan con k porque n es menor a 30. En los primeros dos la varianza es conocida y en los otros dos la varianza es desconocida. Y en los cuatro son no normales. Entonces acá, en estas 10 fórmulas, están todas las variantes. Si es normal, si no es normal, si es finita, si no es infinita, si la varianza poblacional es conocida, si es desconocida, si es mayor a 30, si es menor a 30. Están todas las posibilidades y todos tienen fórmulas distintas. Y esto lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Estos eran intervalos de confianza. Después ustedes a veces le pedían, había ejercicios que les pedían probabilidades, ¿sí? Como si fuera la unidad 2, y tenían que usar los estimadores, ¿sí? Esto para cuando le pedían probabilidades. Si le pedían, o sea, como es, para estandarizar esas cosas, le pedían estos estimadores. Entonces acá tenían Z, para cuando es normal finita y infinita, y cuando es desconocida la varianza utilizaban T de Student. Después tenían estimadores para, para la varianza muestral y tenían estimadores para la proporción, ¿sí? Esto es cuando pedía alguna que otra probabilidad. Eso creo que no lo dimos. O sea, solamente... Hay algún que otro ejercicio donde dicen probabilidades. No me acuerdo la cual exactamente. Uno de los... Sí, pero creo que solamente dimos la estandarización con... Uy, ya te digo. A ver, esperen que encuentre alguno. No me acuerdo qué punto es. Acá, por ejemplo. Bueno, ven acá. Lo di Que ustedes... para X, la estandarización para X raya y P raya. Claro, sí, 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 son esas. Entonces, depende de los datos que tengo. Acá, por ejemplo, tienen para la proporción. Acá tienen los estimadores para la proporción cuando tengo una probabilidad. Entonces yo lo estandarizo con esos estimadores que les mostré recién. Acá también, estimadores para P. Y después tengo otras probabilidades para la media. A ver acá. En donde uso estos estimadores.
Acá tengo probabilidad, cuando tengo la media, utilizo estos estimadores para estandarizar, que son distintos a los que usábamos en el ordenador. ¿Sí? Por eso yo les mostré las fórmulas, que son estas, que son para cuando yo les pido probabilidad, eh, tienen estos estimadores. Tienen estos cuatro cuando estimamos la probabilidad de la media muestral. Esto cuando estimamos la varianza, que creo que no hay ningún ejercicio de eso. Y cuando estimamos la proporción, que son estas dos. Esas serían las fórmulas. ¿Las tienen? En los ejercicios aparecen. No me acuerdo bien los puntos ahora, pero aparecen en algunos. ¿Se entiende eso? ¿Lo vieron, no lo vieron? ¿Cómo fue? Sí, yo creo que aplicamos solamente para X raya y P raya. Sí, 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 de varianza creo que no había. Lo que no sé, si para la media muestral utilizaron las cuatro fórmulas, o hay algunas capaz que no había ejercicios para utilizar las cuatro. Habría que ver eso. Los ejercicios puntuales que daban probabilidad. Después también tenían intervalos de confianza. En vez de para la media, que eran esas 10 fórmulas, tienen para la proporción, que son estas dos. Y después tenían intervalos de confianza para estimar la varianza, que este sí había un ejercicio, creo, que era esta fórmula de acá. Después también tenían el tamaño mínimo de muestra, que para la media hay cuatro fórmulas, según lo que les dé como dato. La varianza desconocida, desconocida, dependen de algunas fórmulas. Después, lo que yo les decía antes. Acá cuando la población es normal o no normal, con n mayor a 30, yo puedo usar z. ¿Sí? Y acá, cuando tengo t de student, cuando la varianza es desconocida, ¿sí? Si n es mayor a 30, ¿sí? Yo también puedo usar z. ¿Sí? O al revés. Entonces, en esas cosas se pueden usar otras fórmulas dependiendo cuánto vale la muestra. Como pasa en dos poblaciones, que les había mostrado. ¿Sí? Ustedes, si tienen las varianzas conocidas, pueden usar z. ¿Sí? Pero si tienen las varianzas desconocidas y n es mayor a 30, también pueden usar la fórmula de z, que es lo que pasa acá, en las últimas dos. Si las varianzas son desconocidas, pero n es mayor a 30, también están habilitados a usar z. ¿Sí? Pero no hace falta, con calcular t de student ya está. Si ustedes lo hacen con z o lo hacen con t de student, les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Les va a dar el mismo número aproximado, el mismo estadígrafo. O sea, si el t de student les dio 3,8, z también les va a dar 3,8 o 3,79, pero les va a dar igual. ¿Sí? Porque habíamos visto un par de ejercicios en donde se podían hacer con ambas fórmulas, o con t de student o con z. Eso pasa nada más cuando n es mayor a 30. Si no, respetan las fórmulas que están acá. ¿Sí? ¿Está claro todo esto, chicos, de la fórmula? ¿Nos querés compartir ese archivo o no? No se puede. ¿Qué archivo? Como ¿Este? resumen, digo. Sí, digo el de que tiene todas las fórmulas y todas las opciones. A ver, lo tenemos obviamente en los PDF, pero por ahí así es mucho más resumido y está bueno. Después, si ustedes creo que tienen un grupo, ¿no? De WhatsApp o algo así. Sí. Bueno, después que alguien me lo pida por mail y que lo vaya pasando. Así se lo paso. Bueno, vale, yo te lo pido. Gracias. Así no lo subo Gracias. por las dudas. Está bien, está bien. Bueno, esas son las fórmulas, ¿sí? Después están
las de dos poblaciones que ya habíamos visto, y creo que no hay más. Los de valores de P, tamaño de mínimo de muestra para proporciones, los de Q cuadrado, sí, hay varios, todas esas fórmulas tienen de la unidad 3. Después la unidad 4 es un poco más grosso la cosa, pero estas son las de la unidad 3. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. La semana que viene, si no llegan a tener ninguna de las clases de teoría, yo igual el jueves me voy a conectar a las 7 como siempre, le voy a pasar el link como siempre. Pero si no ven teoría y no tienen ninguna duda y nada que charlar, no hace falta que se conecten. Yo en clase de última, además, si no tienen dudas, les puedo dar algunos ejercicios para que hagan y los vamos viendo en clase. O planteo ejercicios nuevos y los vamos viendo en clase. O podemos hacer algún ejercicio de algún modelo, como gusten. Pero si no, ven como que si no va a haber más teoría y tienen todos los ejercicios sin duda, no hace falta que se presenten. Pero yo, como les digo, les voy a mandar el link, voy a estar. Y si no hay dudas, miramos algún ejercicio de algún modelo o hacemos algo, ¿vale? Buenísimo, Bueno, gracias. Sí, dale, perfecto. Bueno, bueno, cualquier cosa saben que me pueden preguntar por mail, si tienen alguna duda. Y bueno, lo vamos charlando. ¿Vale? bueno, gracias, Gracias, profe. Bueno, Nos ahora vemos la que viene. Gracias. nos vemos la próxima. Buenas Nos semana. vemos. Hasta luego. Chao. Chao.